Continuamos entonces, hermanos, nuestra clase sobre la obra del Espíritu Santo y nos habíamos quedado hablando de esta función por la que el Espíritu Santo nos sella. Dijimos que el sello es una función en la que el Espíritu mismo se convierte en el elemento que nos identifica como propiedad de Dios. Nos identifica como propiedad de Dios y de acuerdo al pasaje de Efesios 1:13 es algo que se da por seguro, no es revocable, no es quitable porque el pasaje dice que nos ha sido dado hasta la redención de la propiedad adquirida. Otra cuestión importante que deberían notar ustedes en este pasaje de Efesios capítulo 1 en relación con el sello es que no se da ningún tipo de requisito para obtener el sello. La forma en que los verbos aparecen en este versículo, habiendo creído, habiendo oído, habiendo creído, recibisteis el Espíritu Santo de la promesa, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esta construcción gramatical es una construcción en la que el escritor nos está diciendo que inmediatamente al hacer esto, prácticamente al mismo tiempo de hacer esto, sucede el asunto del sello. No existe ningún otro requisito que se ofrezca o que se pida para que la persona sea sellada. Si el sello del Espíritu es precisamente el Espíritu mismo, entonces esto hace sentido. No se ponen mayores requisitos para obtener el sello. Por otro lado, el Espíritu también, de acuerdo con la Escritura, funciona como nuestro consejero, como nuestro consuelo, como nuestro guía hacia toda verdad. Aquí he colocado junto yo varios de estos elementos porque nos permiten mirar la funcionalidad personal del Espíritu Santo eh, y nos hacen pensar en su naturaleza personal. Según el pasaje que tenemos aquí de Juan capítulo 14 al capítulo 16, el Señor Jesucristo identifica a este otro consolador como alguien que en naturaleza es de la misma calidad que él. Ojalá pudiéramos tener más tiempo para hablar sobre esto, pero es innegable que cuando el Espíritu Santo venga de acuerdo con el Señor Jesús, Él cumpliría la misma función que el Señor Jesús estaba teniendo y sería esta función de no dejarlos huérfanos. La manera en que el Señor Jesús se presenta aquí, esta función del Espíritu Santo, el otro consolador. Yo soy un consolador, el otro consolador viene. eh, la función tendrá, será la función obvia de tener lo mismo que el Señor Jesús había hecho, darles guía, llevarlos hacia la verdad. Esta palabra para que se menciona en griego aquí es una palabra para el Señor Jesús también en las cartas de Juan. ¿No? Tenemos otro abogado, allá se traduce abogado, aquí se puede traducir consejero. Si el Señor Jesús hace una cosa, el Espíritu Santo hace la misma cosa y el Señor Jesús dice, no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. Por un lado se habla de la personalidad del Espíritu Santo, por otro se habla de la deidad del Espíritu Santo. También se habla de la unidad entre el Espíritu Santo y Jesús. Él daría consuelo, daría consejo, guía, otra vez, la manera en que el Espíritu Santo frecuente se presenta en la vida del creyente es proveyendo guía. Guía a través de varias cosas. En primer lugar, guía cuando nos recuerda las palabras del Señor Jesús, la Escritura. Guía cuando también nos redarguye acerca de nuestra
conducta, nos orienta para que nos demos cuenta de lo negativo que pudiéramos estar haciendo o a punto de hacer. El consejero. Recuerden también que en Isaías 42 había sido designado como el gran consejero. Esta unión de la Trinidad en todo este proceso es increíble. El Espíritu Santo es nuestro consejero porque nos ayuda a entender la Escritura, no ocupa la Escritura para guiar de nosotros, llevándonos, motivándonos, empujándonos hacia la santidad, haciendo que queramos la santidad, deseemos la santidad, busquemos la santidad. Además de estas cosas, hay otras muy importantes que debemos recabar aquí de la obra del Espíritu. La santificación, de acuerdo con el pasaje este clásico, precioso, varias veces hoy de se abre la santificación como parte del bosquejo de Romanos, y cuando uno mira el pasaje que se ofrece es Romanos capítulo 8. Todo ese capítulo 5 está dedicado a la obra del Espíritu Santo, a la obra de cómo el Espíritu Santo funciona con el creyente. Una de esas obras, obviamente, es la obra de santificación. El Espíritu Santo nos santifica. Su presencia misma ya es una función santificadora. El hecho de que esté en nosotros es algo ya de su obra de santificación. Ese apropiarnos es también, sin necesidad de que exista otra obra específica. Su presencia misma ya es santificación para nosotros. Es eso por el cual Él está constantemente llamando a la memoria, llamando a nuestros sentimientos, llamando a nuestras inquietudes, nuestras actitudes, a que busquemos la pureza, busquemos la obediencia, busquemos el seguimiento de Jesús. Ese es el proceso de santificación en el que todos los creyentes estamos embarcados y deberíamos estar embarcados con uniéndonos al trabajo del Espíritu. Cuando eso no se, cuando el creyente toma de manera leve, de manera vana, o el entristecer del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sienta mal otra vez. Otra de las pruebas del Espíritu Santo como persona y como deidad es que se puede entristecer, puede tener un sentimiento de no sentirse a gusto. El sentirse triste es cuando alguien no se siente a gusto. El Espíritu Santo, siendo un santo, quiere estar en una casa santa, y cuando la casa no es santa, entonces es obvio que él se sienta mal. Pero lo interesante en todo esto es que con el Nuevo Testamento se nos amenaza al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ubicado que tenían los israelitas. En el Antiguo Testamento se nos dice claramente que el Espíritu Santo fue el templo, la morada de Dios por excelencia en aquel tiempo. En Ezequiel se nos cuenta cómo ese espíritu abandonó al pueblo de Israel debido a su pecaminosidad. En el Nuevo Testamento, sin embargo, para los verdaderos creyentes el Espíritu Santo se entristece y no fuerza santificación como Jesús. Cuando se le rechaza, Jesús no se impone, Jesús no grita ni se enoja en el sentido de dañar a los demás porque se le rechace. El daño vendrá por el rechazo,
pero no necesariamente porque el Jesús histórico, como se nos recordaba en aquella ocasión cuando todo el pueblo de Gadara salió para rechazar a Jesús y decirle que no lo querían en los alrededores porque había exorcizado, había en cierta forma santificado la vida de aquellos dos endemoniados. Jesús simplemente toma su barco y se regresa a Capernaum, su casa. Algo que debería ayudarnos a nosotros a pensar también cómo evangelizar, cómo presentar el evangelio. Jesús se enoja con los discípulos, con los hijos de recuerdan ustedes, cuando aquellos, porque si los rechazan, quieren ya hacer que fuego del cielo descienda. Y el Señor Jesús les dice, ustedes no me conocen, ustedes no saben. El Señor Jesús, este consolador y también el otro consolador, es un consolador que se entristece. Por supuesto, el daño vendrá y de esto daremos cuenta más adelante y delante del Señor y del tribunal de Cristo. Pero lo importante es mirar que el Espíritu Santo se puede entristecer si no seguimos sus deseos y su empuje hacia la santificación. De acuerdo con el Nuevo Testamento, que el Espíritu Santo nos habite es prácticamente una manera de decirnos que somos el templo de Dios. Aquí otra vez debe recordar la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ciertamente existen algunas áreas grises que no son completamente claras en cuanto a cómo funcionaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En general creemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu venía y realizaba una acción poderosa, tanto en la vida del individuo como en la vida del pueblo, y luego parecía dejarlos. El templo, más bien, era la morada permanente del Espíritu, hasta que él mismo, según el relato de Ezequiel, los deja. Pero en el Nuevo Testamento, la Iglesia del Señor, tanto individualmente como colectivamente, se escriben las mismas palabras con las que se describe el templo del Antiguo Testamento, el naos del Antiguo Testamento. Ese naos del Antiguo Testamento no es simplemente el edificio enorme con sus atrios y sus elementos que lo circunvalan, ¿no es cierto?, que lo rodean. El naos del Nuevo Testamento es ese lugar que se menciona en los evangelios cuando Zacarías al ángel le da aquella noticia, ¿no?, de que sería padre de Juan el Bautista. El pasaje dice que Zacarías se encontraba en el naos, en el lugar santísimo. Y es interesante porque de acuerdo con el apóstol Pablo, nuestros cuerpos son el naos del Espíritu Santo. Vive en nosotros permanentemente. Nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu son el naos del Espíritu Santo, misteriosamente ubicado en nosotros. Somos propiedad de Él. Recuerden ustedes, hermanos queridos, que esto es importante porque algunos creyentes de algunas denominaciones a veces han querido justificar la presencia del demonio en el cuerpo de los creyentes, diciéndonos que sí se puede que un creyente sea poseído o demonizado, ¿no?, por espíritus malos, en virtud de que somos parecidos, se nos dice, al templo del Antiguo Testamento porque tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y se identifica el cuerpo con el atrio, el alma con el lugar santo y el espíritu como el lugar santísimo. Y sin embargo, en el Nuevo Testamento, el lugar santísimo, el naos, de acuerdo con Pablo en estos pasajes que ustedes están viendo en el PowerPoint, en el lugar santísimo, el naos, no es nuestro espíritu, no es nuestra alma solamente, sino también nuestros cuerpos.
Nuestros cuerpos son el naos del Espíritu y por eso Pablo insiste, glorifiquen a Dios en vuestros cuerpos. Estos cuerpos que antes se prestaban a la maldad y a la injusticia, ahora deben reflejar, glorificar a Dios, permitir que nuestro cuerpo tanto en la función sexual como en la manera en que nos presentamos y nos manifestamos a los demás, vean, sean el Espíritu Santo en nosotros. La llenura del Espíritu Santo, de acuerdo con Efesios capítulo 5, versículo 18, es algo que es la meta de la iglesia y de todo creyente, y que durante nuestra existencia como hijos de Dios en este tiempo antes de la venida del Señor, será algo que sucede de vez en cuando y ojalá que muchas veces en nuestra vida. En esencia, la llenura del Espíritu Santo es el dejarnos controlar en su totalidad por la voluntad del Espíritu definida en la Escritura. Llenarse del Espíritu Santo no es simplemente pedir que Dios me dé más de su Espíritu, porque el Espíritu no es una substancia con la cual podamos llenarnos 40, 80%. No, el Espíritu es una persona. La terminología llenura aquí, como varias veces en el Nuevo Testamento, significa control, que el Espíritu Santo te controle totalmente. Cuando eso sucede, estás honrando a Dios y estás honrando al Espíritu Santo. A diferencia de lo que sucede cuando en el pasaje de Efesios 5:18 se nos dice, cuando alguien se emborracha, el alcohol lo maneja, lo controla, lo domina y le hace hacer cosas que no debe hacer, a diferencia de ese desorden que aparece por el control que el alcohol o la droga ejecutan o ejercen en el individuo, a diferencia de eso se nos exhorta que el Espíritu Santo debe ser el que controle nuestra vida. Pero a diferencia, hermano, y eso es importante recordar, a diferencia de estas sustancias como las drogas o el alcohol, y a diferencia de los espíritus inmundos que controlan y anulan la inteligencia y la conciencia del ser humano, a diferencia de estas cosas, el Espíritu Santo no hace eso. En el pasaje de Efesios 5, la llenura del Espíritu se manifiesta a través de una sujeción, de docilidad, de amabilidad, de querer congeniar, de querer ser el pacificador, el reconciliador. Ser lleno del Espíritu significa llevar a cabo estas funciones en un contexto de pureza, en ese contexto de mutua sumisión, en ese contexto de amor, de paciencia, de estar queriendo siempre buscar la armonía con los demás, es donde la llenura del Espíritu Santo se mira. Y obviamente hay más de esto en el resto de la Escritura, en el resto del pasaje de Efesios 5 y 6, evidencias de que soy lleno del Espíritu, cuando estoy siendo controlado completamente, totalmente por Él. No es entonces la llenura una especie de experiencia mística en la que pierdo control completamente de lo que soy. No, no, no. Contrario, cuando miramos las expresiones de llenura en el Nuevo Testamento, siempre tienen que ver con expresiones gozosas, porque se está dispuesto a hacer lo que Dios quiere que hagamos, como en el caso de la iglesia en Hechos, ¿no? Fueron llenos del Espíritu Santo y oraron, y en su oración lo que evidencian es ese deseo de hacer la voluntad de Dios, no importa cómo, no importa qué. Ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra. Recuerda, el lugar, la sala en donde estaban reunidos
tembló, hubo un terremoto tremendo por lo que estaba sucediendo aquí, y lo que estaba sucediendo es que el Espíritu Santo se encontraba en su plenitud en una iglesia que estaba dispuesta inclusive al martirio con tal de predicar la palabra del Señor Jesús. Varias cosas aquí más que son importantes. Junto a lo que he dicho, por supuesto, Espíritu Santo es definido como el poder para testificar en Hechos capítulo 8, el ser testigos otra vez, ser testimonios de Jesús y de su buen mensaje. El Espíritu Santo resulta ser la energía que nos ayuda a testificar el fin del mundo. La intercesión de la que se menciona aquí en Romanos capítulo 8, 26, es una en la que la presencia del Espíritu Santo trabaja de una manera inaudible e impronunciable. Algunos han querido ver en el pasaje de la intercesión aquí de Romanos 8, 26 una alusión al don de idiomas, al don de lenguas, precisamente porque la traducción en español da la impresión de que lo que se está diciendo es que el Espíritu Santo pronuncia palabras que no se pueden entender. Y sin embargo, un análisis más al pasaje nos llevaría a pensar que lo que se está diciendo aquí no es eso. Lo que se está diciendo aquí es que el Espíritu Santo ocupa gemidos que no se pueden poner en palabras, que no son palabras, que expresan el sentimiento profundo de su ser a favor del creyente en presencia de Dios el Padre y Dios el Hijo. Que esto no es una referencia al don de lenguas, simplemente da por sentado porque de acuerdo al apóstol Pablo en Primera de Corintios 12, el don de lenguas no es recibido por todos los creyentes, y en este pasaje se alude a los creyentes. Es decir, esta intercesión que habla Romanos 8 no es solamente para aquellos que gocen del don de idiomas, es para todos. Esta sesión tiene que ver con palabras en cualquier idioma, cualquier otro idioma. En realidad se trata con esta expresión que se nos trata de aplicar al Espíritu, cuánto lo siente el Espíritu, que él mismo se estremece intercediendo por nosotros. El Espíritu Santo, Romanos capítulo 8, es seguridad. La presencia del Espíritu en nosotros es seguridad de estamos donde estamos. El Espíritu testifica a nuestro espíritu, dice Pablo, de que somos hijos de Dios. Algunas versiones traducen el Espíritu, el Espíritu está junto con nuestro espíritu. El punto con todo es la presencia del Espíritu Santo con nosotros nos ayuda a estar conscientes de que estamos con Dios y Dios está a favor nuestro. Otra de las funciones del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, en especial en el libro de los Hechos, es el encargado de llamarnos al ministerio. Menos esto es lo que sucede en pasajes como el capítulo 13, en donde ya hemos visto en otras clases que es un pasaje que nos habla claramente de la personalidad del Espíritu. Personalidad expresada en su voz. El Espíritu habla y habla claramente, habla objetivamente.
No trabaja simplemente por medio de intuiciones o por sueños o por deducciones. Sí, es probable que en algunas ocasiones el espíritu pueda hacer eso, pero que lo haga de esa forma no significa que él no pueda ocupar o que no lo ha hecho en el pasado, ocupar palabras. El Espíritu nos dijo, dice el escritor de Lucas, le dijo a la iglesia de Antioquía, apártame a estos hombres para el ministerio al cual los he llamado. Note ahí, eres el que llama, él es el que habla, él es el que aparta y en este sentido nos habla no solo de su personalidad, el Espíritu Santo habla, no nos deja de pensar que Él está pensando en diferente a Él. Dios es Él. Él es el Señor, como el apóstol Pablo va a decir en otras de sus cartas, ¿no? El Espíritu es el Señor, es Dios, y Él es el que llama al ministerio. No que todas las veces tenga que llamarnos de esta forma, pero nos debería causar asombro el pensar que es Él el que nos está llamando a ser siervos, huperetes, como dice Lucas, ¿no? Y como dice el apóstol Pablo también en Corintios, ténganos los hombres por servidores, huperetes, dice el apóstol Pablo, y Lucas escribiendo en el capítulo 1 cuando dice que él ha puesto en orden todas las cosas que nos han venido a nosotros los siervos de la palabra que ocupa ahí es huperetes otra vez, de la palabra. Dentro de las obras del Espíritu llegamos finalmente a esto de los dones y de esto podríamos gastar un semestre hablando de esta obra del Espíritu, hermanos. Una obra del Espíritu abandonada por unos, abusada por otros, descuidada por otros. Espíritu que es el Espíritu que lo provee, porque son los dones del Espíritu, los regalos del Espíritu, las de Dios, no porque hagamos algo bueno, sino porque Él ha querido darnos estos regalos. Aquí hay 4 pasajes que ustedes deberían leer a profundidad, estudiar a profundidad, tratar de liberarse de los prejuicios y de las cosas que nos han enseñado y a veces nos han enseñado mal. ¿Cómo definimos los dones del Espíritu? La definición es esa habilidad para servir en la iglesia y para el beneficio del cuerpo. La habilidad que el Espíritu Santo nos da, una habilidad sobrenatural, no necesariamente porque sea una habilidad que se manifieste sobrenaturalmente, sino porque es una habilidad provista por Dios. Y en ese sentido es sobrenatural, habilidad sobrenatural para servir en la iglesia y para el beneficio del cuerpo, es decir, de la iglesia. Note en esa definición, hermanos, que estamos insistiendo en que los dones que Dios nos provee, Dios nos da, no son en primer lugar para nuestra satisfacción o para nuestro deleite. Si satisfacción vendrá, si deleite vendrá, como cuando usted le pregunta a un predicador si le gusta predicar, por ejemplo, o si siente gozo al hacerlo. Por supuesto que habrá deleite y habrá satisfacción, pero el don de la enseñanza no ha sido dada para que el individuo se deleite en sí. Principalmente se le ha dado para que sirva a la iglesia, que sirva para el beneficio del cuerpo, en este caso para que se edifique el cuerpo y para que siga creciendo el cuerpo. Los dones entonces son en primer lugar dones, son regalos, son cosas que Dios nos da, no porque los merezcamos, no porque hayamos trabajado por ellos, sino son dones que Dios nos ha dado de su pura gracia. Y son dones, escúcheme esto por favor, son dones escatológicos.
Esto es importante. ¿Qué quiero decir con esto? Los dones del Espíritu son dones escatológicos que provienen de obra finalizada del Mesías, Jesús vivo, sirviendo, muerto, resucitado, exaltado, llevado al cielo, sentado a la diestra de Dios, y desde allá manda el mayor de los dones, que es su Espíritu Santo. El Espíritu es el mayor de los dones, por supuesto. Y junto con el mayor de los dones vienen este gajo, este racimo de otras bendiciones que Él ha querido dar sobrenaturalmente, soberanamente. ¿Por qué insistimos en que son escatológicos? Es decir, pertenecen a los últimos tiempos, porque no podrían darse si el Señor Jesucristo no hubiera venido. En este sentido, todas las bendiciones o los regalos o las maneras que Dios bendijo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento no pueden llamarse directamente igual dones del Espíritu Santo. Si fueron bendiciones del Espíritu Santo allá, hicieron cosas muy parecidas a lo que se nos cuenta en el Nuevo Testamento, pero forman un grupo diferente de dones. No son los dones de la iglesia. Los dones de la iglesia necesitan de Dios, el Hijo, para encarnar, vivir por nosotros. ¿Qué me dice la permanencia? ¿Habrá que profundizar en esto mucho más? Yo creo que sí. Frecuentemente nos encontramos polarizados entre aquellos que dicen que algunos dones ya no funcionan más y aquellos que piensan que pues todos los dones deberían pertenecer a la iglesia en su totalidad. Es complicado porque frecuentemente nos metemos en discusiones de este tipo por razones dogmáticas antes de razones bíblicas. Algunos queremos probar que sí están presentes y otros queremos probar que no lo están, a como caiga. Y para mí la pregunta de la permanencia es una pregunta sinceramente secundaria. Secundaria si nos enfocáramos en primer lugar en tratar de entender lo que los dones son, en primer lugar, y la naturaleza de esos dones, por supuesto, y sobre eso trabajar lo demás. Tenemos que decir que frecuentemente no hacemos esas dos cosas antes de preguntarnos sobre la permanencia. Muy poco se sabe sobre ciertos dones, pero queremos que estén presentes. De tal forma que si estuvieran presentes o no, en realidad no sabríamos porque no sabemos exactamente qué eran esos dones. Por otro lado, bueno, por ejemplo, el discernimiento de espíritus. ¿Qué es el discernimiento de espíritus? Debemos reconocer que hay necesidad de estudiar en la Escritura qué es el discernimiento de espíritus para decir si existe hoy o no. ¿Qué es el don de apóstol, por ejemplo? Algunos me van a pelear que sí, que existen apóstoles hoy porque no hay nada en la Escritura del Nuevo Testamento que me diga que los apóstoles terminaron con la muerte del apóstol Pablo o el apóstol Juan. No hay nada ahí. Pero las cuestiones de este tipo son un poco complicadas de si tenemos o no que los dones han cesado ya o no. En realidad hay muchas cosas que han cesado y no tenemos ningún versículo para que ahí está. Y cosas quizás todavía más importantes, ciertos dones. Por ejemplo, el canon. ¿Tenemos algún versículo en el canon bíblico que nos diga que los libros del canon ya terminaron y que no se pueden seguir escribiendo más escritos sobre el canon bíblico? Muéstreme un versículo que diga eso. Si es honesto me va a decir, no sé, no hay.
Y sin embargo creemos que ya no se debe estar escribiendo más canon porque está cerrado el canon. Y no me puede proveer un versículo que pruebe eso. La respuesta para la permanencia o no permanencia de algunos dones, y en especial el don de apóstol, don de lenguas, tiene que ver con un entender la naturaleza de esos dones. Entender que los dones son regalos soberanos de Dios para la iglesia en su totalidad, si entendemos la iglesia como una unidad que, si aun cuando yo mismo no experimente algo, si alguien como parte de la iglesia lo experimenta, entonces es para la iglesia en su totalidad. Déjenme explicarme un poquito. Cuando Efesios capítulo 4 dice que Dios proveyó apóstoles y profetas para la iglesia hasta que todos lleguemos al conocimiento total de la fe y del Señor Jesús, en ningún momento ese versículo debería poderse ocupar para decir que en todas las épocas se debería haber apóstoles y profetas. Porque en el pasaje lo que Pablo está haciendo, el escritor de Efesios lo que está haciendo es armando una metáfora, un símbolo de la iglesia y comparándola con un edificio. El edificio que propiamente hablando es esos componentes, la roca, el fundamento, el cimiento de ese edificio, dice Pablo, son el Señor Jesucristo y los apóstoles y profetas. Si seguimos la lógica de la metáfora, Pablo no esperaría tener apóstoles y profetas necesariamente en el piso 10 o en el piso 20. El piso 20 es el siglo XX, ¿no? O el piso 21. No, la lógica de la metáfora aquí es que esa roca y eh, ese cimiento está puesto históricamente hace 2000 años y la rectitud, la ortodoxia de la iglesia, no importa cuánto crezca, puede crecer otros 20 siglos, pero esos profetas y esos apóstoles, que son el fundamento de la iglesia, van a permanecer siéndolo. Esa es la lógica. Luego, cuando comparamos esto con lo que sucede con quién es un apóstol y qué hace un apóstol propiamente, nos daríamos cuenta que Pablo no está pensando que un apóstol debe estar hasta la segunda venida del Señor Jesús, aunque el apóstol Pablo mismo no sabía cuándo el Señor Jesús regresaba. Entonces, cuando alguien me dice que necesariamente tienen que haber apóstoles hoy, ¿dónde apóstoles hoy? Yo le digo, pues si son así las cosas, tenemos problemas. Porque si son así las cosas, tiene que seguir escribiendo apostólicamente, tenemos que seguir poniendo el fundamento, que no está puesto todavía completamente, por lo que ellos me dicen. Pero si por el otro lado los apóstoles de apóstol ya no está en vigencia y hay muchísimos creyentes que van a estar de acuerdo conmigo en esto, entonces, queramos o no, existen ciertos dones que son permitidos y otros que no lo son. El don de apóstol, por ejemplo, es uno de ellos. Fue dado con el propósito de ser, de darnos el fundamento de la iglesia. Cuando el fundamento de la iglesia se pone, se termina, se da, entonces no hay razón más para seguir siendo apóstol. Voy a terminar este video aquí, hermanos, y permítame porque tengo todavía que terminar en el siguiente video el asunto de la obra del Espíritu.